Buenos días. Ok. Dejé, por si acaso se pierde la clase, estoy transmitiendo la misma clase en YouTube, así que les mandé por correo el link. No sé por qué hay tanto problema, pero de repente me saca el... Entonces, está en YouTube para que lo puedan ver si es que no lo pueden ver desde acá, ¿ya? Les envié un correo porque había personas que no habían asistido a clase durante Entonces, un... está en YouTube. Ahora sí. Les envié un correo porque me di cuenta que había personas que no estaban viniendo a clase, no han venido casi ninguna clase, para que veamos la forma de arreglar si que tiene algún problema con internet, no sé, ahí lo tenemos que ver, se puede arreglar, ¿ok? Eso. La prueba, o sea, el quiz es a las 11:30, como les dije, van a tener una hora para terminarlo. Eh, Incluye básicamente la materia que hemos visto durante toda esta semana. ¿Ok? Eso. Bueno, vamos a continuar entonces con la materia que estábamos viendo en la clase anterior. Vamos a ir un poco más rápido para poder avanzar en eso. Eh, bueno, como les comentaba en la clase anterior y de alguna manera discutíamos, eh, cuando uno se enfrenta a un sistema de producción o se enfrenta a un grupo de animales de cualquier índole, esos animales intrínsecamente, o plantas o árboles, etcétera, esos animales intrínsecamente son básicamente variables, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes ven un grupo de animales, lo que van a ver básicamente son diferencias, ¿ya? Y de esas diferencias, eh, el tema principal que nos convoca ahora es determinar cómo nosotros podemos caracterizar esas diferencias de forma tal de que las podamos utilizar en el futuro para generar animales que a nosotros y en general en cualquier sistema de producción o en conservación, etcétera, sean los animales más adecuados para que esa población de alguna forma permanezca viable y constante de forma sustentable de generación en generación. ¿Okay? Eh, Porque no es fácil, simplemente al ver lo que ustedes están viendo acá, definir en base a esas diferencias qué parte de lo que ustedes observan depende de los genes de su individuo y qué parte depende de los efectos ambientales. ¿Okay? Porque efectivamente no podemos ver los genes directamente, tampoco podemos ver la función del gen directamente en el animal y por lo tanto es muy difícil, o sea, no es posible técnicamente definir qué animales son los mejores en relación a otros desde un punto de vista genético. Porque el objetivo final de esto es caracterizar y determinar cuáles son los mejores genéticamente, de forma tal de que nosotros podamos utilizarlos como padres de la siguiente generación, o en el caso de la selección natural, por ejemplo, son aquellos padres que tienen el mayor fitness y son los que van a dejar mayor cantidad de descendencia, y esa descendencia es la que va a permitir que esa población sea viable en el tiempo y sustentable. ¿Ok? Eh, Eso. Y lo primero y esto siempre pasa, eh, cuando uno habla de valores, ¿ya? Uno habla de una variable, es decir, una variable es simplemente
El fenotipo, en el caso de nosotros, es el fenotipo para un carácter que estamos midiendo. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser el peso corporal, puede ser básicamente la altura, puede ser la producción de grasa, la producción de leche, la producción de proteína de una vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos fenotipos son variables. Y como la palabra lo dice, son variables porque varían. ¿Ok? Distinto es el caso de, y alguien si que me puede contestar, ¿qué es un parámetro? ¿Alguien me podría decir lo que es un parámetro? Algo que se puede medir. Básicamente un parámetro, ya, porque siempre empezamos con el mismo problema. Y de hecho, me tocó en una presentación de tesis eh, que había una confusión entre lo que era un parámetro y una variable. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros midiésemos todas las vacas que producen leche del mundo y calculamos su promedio, lo que estamos calculando es un valor parametral o parámetro, que en este caso es el promedio poblacional. Y eso es un parámetro. ¿Ok? Si medimos la variabilidad de la producción de leche de todas las vacas del mundo, estamos hablando de el parámetro, que en este caso es la varianza de la población. Y es un valor parametral, porque define a la población. ¿Ok? Por lo tanto, una variable no puede ser un parámetro. ¿Ok? Siempre hay esa confusión, yo no sé de dónde sale, pero básicamente es eso. ¿Ya? Tampoco un parámetro puede ser una característica. Las características son el peso corporal, es básicamente la producción de leche, es básicamente la altura, la resistencia genética a una enfermedad. Esas son características que uno mide, ¿ya? Para que nos entendamos en el lenguaje, ¿ya? Y lo otro importante, uno puede describir básicamente la variabilidad en una población a partir de parámetros que definen una variable. Y los más comunes que ustedes tienen que saber, o sea, saben, es el promedio y la varianza. ¿Ok? Pero, en relación a eso, uno puede utilizar operadores que nos van a permitir, de alguna manera, entender cómo, por ejemplo, dos variables varían en forma conjunta, o cómo una constante define una variable. ¿De qué forma, por ejemplo? ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿la variable eran las características o no? Es lo que varía. La producción de leche, el peso corporal, esas cosas. Son variables. Ya, ¿Ya? gracias. Eh, pero el promedio, como les decía, de una población es el parámetro. Cuando hablamos de una muestra, hablamos del estimador de un parámetro, que en este caso es, por ejemplo, el promedio de una muestra es el estimador del valor parametral que corresponde al promedio de la población. ¿Me entienden? Sí. Cuando hablamos del estimador de la varianza, obtenido a través de una muestra, estamos hablando del estimador de la varianza poblacional, que es el parámetro. ¿Cierto? Y la gran diferencia entre un parámetro y un estimador es que el estimador representa o está definido por todos los valores de una población. En cambio, el estimador está definido en base a una muestra de la población. Y por lo tanto, está sometido a un error. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, es lo que vamos de alguna manera
a comenzar a hablar, ¿ok? A comenzar a discutir, ¿ok? Entonces, podemos definir... Sí, por favor, apaguen los micrófonos porque no se está escuchando muy bien, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber que, por ejemplo, para medir variabilidad, lo primero que tenemos que saber que la varianza de una constante es obviamente cero, porque una constante no varía, ¿ya? La varianza de una variable aleatoria es simplemente la varianza poblacional, que es el parámetro, ¿ok? Y estas son propiedades de la varianza, ¿ya? La varianza de una constante multiplicada por una variable es la constante al cuadrado multiplicado por la varianza poblacional. En todos estos casos estamos hablando de parámetros poblacionales, ¿cierto? No estimadores, ¿ya? La covarianza de una constante por una variable, ¿cuál será? Cero, porque una variable no puede covariar con una constante, porque la constante no varía, ¿cierto? La covarianza de dos variables aleatorias es simplemente la covarianza de las dos variables. Estas son propiedades que ustedes vieron en algún punto de bioestadística, porque definen básicamente la variabilidad, la variabilidad que uno observa. Y las vamos a utilizar básicamente durante el curso para poder caracterizar, por ejemplo, por qué dos animales que son parientes se parecen más entre sí, por qué dos animales que eventualmente comparten un mismo ambiente se parecen más entre sí, etc. ¿Ya? La covarianza, por ejemplo, de dos variables aleatorias por una constante es la multiplicación de las constantes multiplicado por la covarianza de las dos variables. ¿Ok? La varianza de la suma, la varianza de una suma es simplemente igual a la varianza más dos veces la covarianza entre las dos variables y la varianza de la variable 2, o y en este caso. Y la covarianza de una variable con una suma de variables es igual a la covarianza de la primera variable con la primera variable de la segunda de la suma, más la covarianza de la variable con la segunda variable de la suma. ¿Ok? Son simplemente propiedades, ¿ya? Ahora, para poder calcular parámetros, nosotros vamos a utilizar básicamente dos parámetros, que son el promedio poblacional y la varianza. Y como ustedes saben, un promedio se calcula como la sumatoria de la variable partido por n, que es lo normal. Es decir, si uno tiene 10 valores, uno suma los 10 valores y lo divide por 10 y ahí obtiene el promedio, ¿cierto? Y luego, si tenemos una variable clasificatoria, es decir, tenemos, por ejemplo, rojos, verdes, azules, negros, simplemente podemos calcular el promedio con el valor de la clase multiplicado por la probabilidad de ser negro, en este caso, el valor de la clase multiplicado por la probabilidad de ser rojo, el valor de la clase por la probabilidad de ser básicamente verde, y así, etcétera. ¿Qué es lo que está acá? ¿Ok? Y la varianza es la sumatoria de las diferencias entre la variable y el promedio de la variable al cuadrado, partido por n, en el caso usual que ustedes utilizan, o bien en el otro caso simplemente ponderando, multiplicando la probabilidad de la clase por la diferencia entre la clase y el promedio Profe, de la clase. profe, ¿Sí? Al cuadrado. ¿podría mutearlos, por favor? Es que cuesta entenderlo. Por el ruido es que es molesto, perdón. Ya. Espérate. Gracias, profe. Ya. Espera un poco, que se me perdió se me perdió
¿Cómo se llama el...? No lo puede mutear. A ver. Voy a salir, ¿ah? ¿Dónde está? Que no encuentro el botón del... ¿Cómo se llama? Del... A ver. Cambió el zoom ahora. Idea cómo... Ahí estamos, ¿no? Sí, profe, ahí lo Sí, acabo de ver. profe, ahí está. Ya. Ya, entonces. Volvemos a la clase. Entonces, a ver. Entonces, como estamos comentando y estamos discutiendo acá, el tema acá es cómo, de alguna forma, calculamos parámetros poblacionales. ¿Okay? Y en el caso particular de lo que nos interesa siempre, en general, es la varianza y el promedio. Podemos calcular la moda, podemos calcular varias otras variables, varios otros parámetros, perdón, que son de la población que nosotros estamos analizando, pero en este caso vamos a enfocarnos en el promedio y la varianza. ¿Okay? Y así se calculan ambos parámetros, ¿ya? Por eso es la gran diferencia entre una variable y un parámetro, ¿ok? Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de descomponer entonces, todos los efectos que definen el fenotipo, ¿ya? Y el fenotipo lo vamos a denominar P o I, que es la variable dependiente. Y en caso particular vamos a asumir que el fenotipo depende del promedio, de los efectos ambientales sistemáticos, del efecto de todos los genes que definen a la característica, más los efectos residuales. ¿Okay? Los efectos residuales son los efectos ambientales. ¿Okay? Y los efectos genéticos los vamos a definir como A, y es básicamente la sumatoria de todos los efectos de todos los genes que definen un carácter. ¿Okay? Puede haber caracteres que tienen una base genética simple, monogénica, donde, por ejemplo, el fenotipo que uno mide depende solamente de un gen. Esto está, por ejemplo, definido en enfermedades, por ejemplo, monogénicas de perro, donde básicamente un gen define el fenotipo que va a tener ese perro, pero hay otras características que son difíciles, que tienen muchos genes, que dependen de muchos genes, y por lo tanto, el valor de los efectos genéticos o valor genético de ese animal depende de la sumatoria de todos los efectos para cada uno de esos genes que explican el carácter. Que pueden ser, en casos específicos, infinitos. ¿Okay? Infinitos en términos estadísticos, digamos, básicamente son muchos genes. ¿Okay? ¿A qué se refiere con efectos residuales? Efectos residuales, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, si estamos midiendo la producción de leche de una vaca, ¿ya? Y la estamos midiendo en el día, no sé, 200 de su producción de leche, de su lactancia, quizás a la vaca estuvo expuesta, por ejemplo, al sol durante toda la tarde, y cuando digamos, fue la ordeña en la tarde, esa vaca produjo menos que lo que produce normalmente durante su lactancia, por ejemplo.
Y eso ocurrió porque hay un efecto ambiental, que en este caso era el efecto del sol, ¿ya? Que no permitió que esa vaca produjese de la mejor forma posible. Pero eso es un efecto que es básicamente residual, que no podemos contabilizarlo particularmente en esa vaca en ese momento, ¿ya? Y por lo tanto, por eso lo denominamos residual, porque no podemos definir el efecto particular que definió el fenotipo para ese momento en particular. Por ejemplo, en el caso del peso corporal, ustedes ustedes pueden imaginarse que tienen el valor acumulativo del crecimiento del animal, ¿ya? Pero en el primer día, por ejemplo, hubo ciertos efectos ambientales, después que fueron específicos para ese animal, y que fueron distintos para otros animales, ¿okay? Y por lo tanto, son efectos que no podemos de alguna manera aislarlos, y por lo tanto tenemos que de alguna manera incorporarlos dentro de este gran efecto que es el efecto ambiental. Lo más importante de esta fórmula que estamos viendo acá es que tanto el valor de A y el valor de E son variables. ¿Ok? Varían. ¿Ya? Mu es una constante y es el valor parametral del promedio de la población. P también varía. Porque si una variable, en este caso particular, P, está definida por el promedio poblacional, más el efecto de los genes de cada uno de los individuos que estamos midiendo, el efecto, más el efecto residual o ambiental, que no podemos cuantificar y no podemos separar, ¿ya? Nosotros estamos interesados todo el tiempo en A. ¿Y cómo lo podemos descomponer y aislar del fenotipo P? ¿Ok? Y en este caso particular, por ejemplo, tenemos que este animal que mide 100, ¿ya? Depende del promedio, que en todos los casos es 50, ¿ya? Y depende además del efecto genético, de su valor genético, que en este caso es 70, menos 20. Porque resultó ser que ese animal en promedio tuvo efectos ambientales detrimentales comparado con, por ejemplo, el animal 2, que también tiene un valor de 100. Pero la gran diferencia, que si uno lo compara, por ejemplo, sus valores genéticos, y quisiésemos, por ejemplo, seleccionar el animal 1, en este caso entre el animal 1 y 2, si midiésemos el fenotipo, estaríamos haciéndolo muy mal, porque si queremos, por ejemplo, mejorar la característica, no hubiésemos podido determinar cuál de estos dos animales es el mejor para aumentar el valor de la característica. ¿Por qué? Porque el animal 1 tiene básicamente un valor genético positivo. Y si uno deja descendientes del animal 1, sus hijos van a ser mejores que el promedio de la población en la generación inmediatamente anterior. Y esa es la base de todo lo que vamos a ver durante las próximas clases. ¿Ok? ¿Cómo descomponemos el efecto genético? ¿A qué se debe el efecto genético? ¿Cuáles son los factores que determinan, por ejemplo, el valor genético de un animal? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es importante no solamente en poblaciones productivas, sino que también en poblaciones de conservación, porque efectivamente hay muchas variables que son importantes de medir. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de... hay varios casos, pero por ejemplo, uno podría eventualmente medir el fitness de una población, por ejemplo, que se ha hecho, digamos, de ¿cómo se llama? De cisnes, por ejemplo. Y uno podría calcular si hay variabilidad en el fitness en esa población, considerando la estimación de los valores genéticos para, por ejemplo, el número de camadas que genera, de oviposiciones que tiene la hembra de los cisnes, por ejemplo. O puede ser, en el caso de las ovejas, por ejemplo, hay una isla en Escocia, donde hay una oveja particular que se llama Soy Sheep, que esta oveja se ha tratado de medir el fitness porque el fitness en esa isla particular, que es la isla St. Kilda, es un ambiente muy agresivo para las ovejas. Y
se ha tratado de entender cómo efectivamente esas ovejas se han mantenido de generación en generación en esa isla, considerando el gran efecto detrimental del ambiente, por ejemplo, ¿ya? Y son particulares. O, por ejemplo, podríamos entender cómo las ovejas chilotas, por ejemplo, son más resistentes a enfermedades podales comparado con otras razas de ovejas similares, producto de que han estado de alguna forma mantenidas en las condiciones, por ejemplo, de Chiloé, donde hay alta pluviosidad, etc. Y eso ha permitido que esa raza haya de alguna manera evolucionado en esa condición particular ambiental. ¿Okay? O, por ejemplo, el caso de la producción de leche, uno lo que hace es determinar el valor genético de los toros, de forma tal de determinar cuáles de los toros son los que más generan los mayores retornos, producto de la mayor producción de leche de las hijas que producen, por ejemplo. ¿Okay? Por eso es tan importante. Entonces, lo que estamos haciendo es descomponer el fenotipo en base a un promedio, el valor genético. Vamos a incorporar en esta fórmula un efecto ambiental que es sistemático, que define básicamente diferencias que son idénticas entre los individuos de la población, producto de estar, por ejemplo, en un cierto galpón, o por estar en un cierto predio en relación a otros predios, por ejemplo, lo cual genera diferencias sistemáticas entre los individuos de esa población. ¿Ya? A diferencia del último E, que es un E minúscula, donde básicamente son todos los efectos residuales. Este E es un efecto fijo, G es un efecto aleatorio, E es un efecto aleatorio y mu es una constante. ¿Okay? Si descomponemos más allá el valor genético de ese animal, de ese fenotipo, podemos definirlo en base al promedio, el valor genético aditivo, que es lo que nos interesa realmente, porque nos va a permitir determinar cuán mejores o peores son los hijos, los individuos que yo estoy dejando como reproductor. D es el efecto de dominancia, el valor de dominancia, más el efecto ambiental sistemático, más el efecto residual. ¿Okay? Entonces, para entender un poco más esto, vamos a definirlo en base a un modelo, y es el modelo típico de Falconer, del gen pigmeo. ¿Ya? Lo importante de esto, que este modelo es el que se utiliza actualmente para entender cómo, a partir de información genómica del genoma completo del animal, uno puede extraer esa información para generar los valores genéticos que vamos a utilizar en producción. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poco en un par de clases más. ¿Ya? Pero ahora lo importante es que entendamos cómo el efecto que nosotros queremos medir está relacionado directamente con los genes de ese individuo y no con los genotipos. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Profe, yo no entendí bien la E de la ecuación anterior, ¿qué era? La E. Sí, Esta. y la E esa misma. La E mayúscula. Perfecto. Imagínense ustedes que han estado en un galpón, en un sistema productivo, por ejemplo, de aves de postura. ¿No? No, Nunca. nunca, nunca. Nunca. Ya. Hay, por ejemplo, hay dos sistemas de producción. ¿Ok? El primer sistema de producción es el sistema que ustedes tienen básicamente en jaula, ¿cierto? Y el segundo sistema de producción puede ser, por ejemplo, un sistema que se denomina free range, ¿ok? Donde en algún momento las ponedoras se dejan libres
para que puedan de alguna manera estar en las condiciones más naturales posibles durante un periodo de tiempo durante el día. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos hijas de un mismo gallo y los tenemos, por ejemplo, en condiciones de postura en jaula, en relación a condiciones de postura en free range, estamos determinando un efecto que es un efecto ambiental, ¿ya?, que es diferente entre estos dos sistemas de producción. En este caso, de jaula, en relación a este sistema de producción de free range. ¿Ya? Entonces, esos dos sistemas, debido a que ejercen un efecto directo sobre la producción de huevos de las hembras, no estoy diciendo cuál es mejor o peor, eso genera diferencias que son idénticas para todos los individuos que están en el sistema free range y para todos los individuos que están en el sistema de jaula. ¿Ya? Porque es el mismo efecto. Siempre las hembras, o en este caso las gallinas, están o en la condición de producción en free range o en la condición de producción de jaula. Pero y eso va a generar diferencias, y esas diferencias son sistemáticas. Ahora, dentro de cada uno de esos sistemas, puede ser, por ejemplo, que un día una gallina no quiso salir afuera durante el periodo de descanso, y lo que sucedió que en esa hembra, no sé, pongamos que tuvo menos huevos. Pero eso no lo podemos determinar a priori, porque sería muy difícil descomponer todos los efectos ambientales de una manera tan detallada como la que yo les estoy diciendo, y por lo tanto tenemos que agruparlos en los efectos residuales. Por lo tanto, la mayor diferencia que existe entre los efectos E mayúscula, que son efectos ambientales sistemáticos, en relación a los efectos genéticos E minúscula, que son los efectos residuales aleatorios, es que básicamente, en el caso de la E mayúscula, el efecto genera un efecto constante para todos los individuos de la clase en la cual están produciendo. En cambio, en el caso de la E minúscula, son cambios que no podemos determinar y que son variables que son específicos para ese individuo. ¿Okay? Y por lo tanto, no podemos descomponerlo. Solamente podemos descomponer el valor ambiental sistemático, el valor genético, pero no podemos definir así en forma particular de qué se compone el valor ambiental. Lo único que sabemos es que E minúscula es una variable y E mayúscula es una constante. Varía de entre las clases, pero dentro de la clase es básicamente una constante. ¿Okay? Por eso se denominan efectos ambientales o efectos que son sistemáticos. Efectos fijos sistemáticos. Este modelo, en estadística, se denomina un modelo mixto, porque tiene efectos fijos y tiene efectos aleatorios. Sí. Profe, No sé qué está hablando. ¿es una constante, pero varía según el tiempo? Varía según la clase en la cual nosotros estamos midiendo a los animales. Por ejemplo, en el caso que yo les decía, puede ser en jaulas o en free range, y por tanto el free range y la jaula van a tener dos efectos, uno para la clase jaula y el otro para la clase free range. ¿Ok? Gracias. ¿Ya? Básicamente eso, ¿ya? Vamos a, como les decía, descomponemos el valor genético del animal en tanto un efecto genético aditivo, que vamos a ver específicamente lo que es en 2 o 3 láminas más el efecto o el valor de dominancia. ¿Okay? Pero lo importante de esto es que esto es un modelo mixto, que eso lo debiesen saber de estadística, que tiene efectos ambientales, perdón, que tiene efectos fijos, que es el promedio y los efectos ambientales sistemáticos, y además tiene efectos aleatorios, como G, por ejemplo. Y efectos aleatorios porque básicamente varían.
Y en el caso de los valores genéticos es porque uno no puede controlar qué variables o qué genes son traspasados en forma específica de una generación a la siguiente. Lo podemos saber en promedio, pero no podemos saberlo a priori. Y no podemos saber exactamente cuáles son. ¿Okay? ¿Cuál es la... Les voy a hacer una pregunta general. ¿Eh? ¿Cuál es la mayor ganancia de los proyectos de genómica a nivel mundial? ¿Por qué es importante secuenciar un genoma? ¿Qué me puede decir? A ver, ventajas como qué. ¿Un genoma? Tiene gran influencia en el fenotipo y es manejable. El genoma, dicen ustedes. Y es manejable el genoma. Ya. Por ahí estamos entendiéndonos, Tomás. Si entiendo bien lo que quieres decir con conocer ciertas partes de un genoma. Para conocer por qué se dan características en un individuo. La verdad... No, Felipe. El genoma no es manejable en reproducción. La verdad que lo único que nos dice el genoma, simplemente lo que nos dice un genoma, es la determinación de la posición de las bases nitrogenadas dentro de los cromosomas. Nada más. ¿Ok? Pero el genoma no nos dice, por ejemplo, si nosotros pudiésemos secuenciar básicamente el animal, qué sé yo, por ejemplo, si pudiésemos secuenciar en un sistema de producción de erizos de tierra, por ejemplo, y secuenciamos los padres de esa generación, y tenemos la secuencia de cada uno de esos padres, eso no nos dice absolutamente nada. Porque el genoma solamente define el ordenamiento de las bases nucleotídicas en los cromosomas, pero no nos dice nada de los fenotipos. ¿Y alguien me podría explicar por qué? ¿No considera el efecto ambiental en el genotipo? ¿Cómo? Si el genoma es básicamente el ordenamiento de las bases nitrogenadas. ¿De qué forma? ¿Por qué no podemos utilizar directamente el genoma? Porque el genoma depende también del ambiente. No, el genoma es fijo. No, me refiero a que cómo se caracteriza el genoma después va a depender del ambiente. A ver, ¿me puedes explicar un poco más eso? Lo que describió Tomás. Porque el ambiente afecta en la expresión del genoma. Puede ser, Tomás, abre tu micrófono. Explícame específicamente lo que quieres decir con eso. Ok. Ya. El tema es el siguiente. Que para que desde el genoma uno pueda permitir explicar a partir de ese genoma el fenotipo, tienen que pasar muchos procesos. Por ejemplo, se tienen que generar los RNA mensajeros para que se expresen los genes. Después, esos genes tienen que ser traducidos a proteínas. Después de las proteínas, esas proteínas tienen que interactuar en un interactoma, y después de ahí, esas proteínas, por efectos ambientales,
que pueden generar un efecto a nivel de la traducción, o efectos ambientales que pueden generar cambios a nivel de la expresión de los genes, la transcripción, etc. Por lo tanto, es sumamente complejo simplemente decir que a partir de un genoma, de hecho es imposible, no podemos a partir de un genoma determinar el fenotipo directamente. ¿Okay? Lo que sí podemos hacer es estudiar el genoma y definir dentro de ese genoma las regiones que son variables. Y determinar si hay covariación de esas regiones o de esos lugares con los caracteres que nosotros podemos de alguna manera tratar de seleccionar en los animales, o simplemente para explicar el efecto que tienen esas variantes a nivel de los fenotipos. ¿Ya? Pero si uno tiene solamente el genoma no nos dice nada, simplemente nos dice el ordenamiento de las bases, de las bases nucleotídicas, nada más. Y por lo tanto eso no nos dice el valor genético. Por lo tanto, tenemos que tratar de darle un valor a esas regiones de forma tal de poder entender cuál realmente es el efecto que tienen a nivel fenotípico. ¿Okay? Por eso es tan complicado todo esto. Porque no es simplemente decir, ya, tenemos la secuencia y a partir de esa secuencia vamos a tener un fenotipo. Eso no es una disquisición sencilla, porque depende de muchos factores. Dentro de los cuales, por ejemplo, están los efectos ambientales. ¿Ok? Profe, Sí. ¿qué era la letra A en la fórmula anterior? Esto Sí, ¿qué era? es el valor aditivo. Es lo Ah, que, ya, es lo gracias. que realmente nos interesa para seleccionar animales. Vamos a verlo inmediatamente por qué. ¿Ya? Ok, entonces, supongamos que tenemos 3 genotipos. ¿Ya? Y en el caso particular de los genotipos, simplemente tenemos el gen pigmeo. ¿Ya? Y en ese caso particular del gen pigmeo, vamos a tener 3 clases. ¿Ok? La primera clase, que son los homocigotos pigmeos. Luego tenemos los heterocigotos pigmeos. Y luego tenemos los homocigotos normales. ¿Ok? Para poder explicar esto y para tener el efecto que tienen esos genes, el alelo, en este caso, el gen pigmeo, tenemos que definir un modelo cuantitativo que nos permita de alguna manera caracterizar el efecto o entender el efecto que tiene el gen pigmeo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un valor a la clase que corresponde a cada uno de los genotipos. Es decir, tenemos la clase pigmea, tenemos la clase normal y tenemos la clase heterocigota. ¿Ok? Para que nos entendamos y seamos ordenados en esto, vamos a definir primero la diferencia promedio entre el alelo pigmeo y el homocigoto pigmeo y el homocigoto normal. Y ese promedio lo vamos a denominar el valor de ese promedio, del punto medio, perdón, que no es el promedio, sino que simplemente es el punto medio entre el valor del homocigoto pigmeo y el valor del homocigoto normal. Es solamente promedio sería el promedio si solamente tuviésemos pigmeos y normales, pero en este caso también tenemos pigmeos, por lo tanto no es el promedio. ¿Ya? Y el punto medio en este caso lo vamos a denominar como punto medio y vamos a darle un valor de 0. ¿Ok? Por ejemplo, si el valor de los normales era 13 y el valor de los pigmeos era 6, o más simple, el valor de los pigmeos era 8, el valor de los normales era 10, el punto medio va a ser, ¿qué valor va a tener? 9, exactamente. ¿Ya? Luego, a partir de ese punto medio, vamos a definir los valores para cada uno de estos genotipos. Es decir, vamos a asignar primero los homocigotos, que corresponden a más A, menos A, y D, que corresponde al heterocigoto. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente
tenemos una gran cantidad de individuos medidos, pigmeos, una gran cantidad de individuos heterocigotos y una gran cantidad de individuos normales, y el promedio de esa clase va a corresponder a, de restado por, obviamente, del punto medio, va a estar definiendo el valor de A. ¿Ok? En este caso para los normales, y menos A para los pigmeos. ¿Ok? Y D, que en este caso es positivo, para los heterocigotos. Siempre es A, D y menos A. ¿Ok? Lo otro importante, que eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Siempre así. Este es un modelo general. ¿Ok? Entonces, ¿cómo deberíamos calcular el promedio en esa población? Por ejemplo, o en cualquier población. Simplemente utilizando la fórmula. Donde el promedio poblacional se va a hacer igual a el valor de la probabilidad de la clase por el valor de la clase, y eso sumado a través de todas las clases. ¿Okay? Y es lo que tenemos acá. Es decir, tenemos el genotipo normal, tenemos el genotipo pigmeo, y tenemos el genotipo, heterocigoto y pigmeo. La frecuencia es P cuadrado para los homocigotos normales, la frecuencia es 2PQ para los heterocigotos y Q cuadrado para los homocigotos. Y ahora viene el valor que le corresponde a la clase, que simplemente va a ser más A, menos A y D. Para calcular el promedio, acuérdense, teníamos que multiplicar la frecuencia por el valor, y sumado después eso a través de todas las clases. Por lo tanto, lo que tenemos acá, P cuadrado por A, 2PQD, menos Q cuadrado A. Si ustedes hacen el reordenamiento de esa fórmula, el promedio va a ser muy simple. Va a ser igual a A por P menos Q, más 2D por P por Q. Sí, Ernesto, dime. El valor, frecuencia por valor, ¿se puede calcular con suma de producto en Excel? ¿Cómo suma de producto? La suma de los productos entre la frecuencia y el valor. Lo que pasa es que el tema es que esto es bien simple. No tienen ni siquiera para qué calcularlo con Excel. Esto es súper simple. ¿Ya? No entiendo O mejor solo reemplazar la fórmula final que sale abajo. Claro. ¿Ya? El único problema de la fórmula, que si ustedes se fijan, define como Q cuadrado a los homocigotos pigmeos, o valores que tienen valores genotípicos negativos, para llegar a esta fórmula. Porque si lo hacemos al revés, es decir, le damos Q cuadrado a los normales, ahí entramos a otra fórmula, queda otra fórmula. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante saber que siempre el valor del Q cuadrado define el menor valor de las clases que tenemos disponibles. ¿Ok? Es siempre eso. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos o no? ¿Tienen dudas? Perfecto. Entonces, la primera cosa que estamos haciendo acá es simplemente calcular un promedio. Pero el promedio es un promedio especial, porque depende, básicamente, de la frecuencia de las clases. Porque no es lo mismo tener, y por lo tanto depende de la frecuencia génica. ¿Ok? En este caso particular, definimos digamos, el promedio, considerando el valor de la frecuencia de las variables, de cada una de las clases. ¿Okay? Y eso depende de la frecuencia génica. ¿Okay? Lo otro importante
que los animales de esa población se asume que se cruzaron aleatoriamente para tener las frecuencias p cuadrado, 2pq y q cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para poder calcular simplemente el promedio. Por ejemplo, en el caso del modelo que les planteé, por ejemplo, cuando P es 0.9 y Q es 0.1, ¿ya? El promedio poblacional, aplicando simplemente la fórmula, es 3.56. Y ese es el promedio que vamos a utilizar siempre, el M. ¿Ya? Y el promedio real, debido a que el punto medio era 10, ¿ya? El promedio real de esa población va a ser igual a 13.56. ¿Ok? Podemos simplificar la fórmula si sabemos, por ejemplo, que D es igual a 0 o D es igual a A. De ahí quedan básicamente las dos fórmulas que siempre nosotros vamos a utilizar. Pero les recomiendo que entiendan la fórmula para aplicarla en vez de simplemente simplificar así fácilmente la fórmula. Ernesto, dime. ¿Puedo volver a la fórmula anterior? Gracias. Eso era. Ya. Profe, ¿el M era el promedio poblacional, dijo? Espera un poco. El M bajo nuestro modelo genético es igual a A por P menos Q más 2D PQ. ¿Ya? Es lo que está acá. Es lo que está acá. Ah, ya entendí, profe, gracias. Porque la suma de todas las clases es igual a M. ¿Ya? M es el promedio de la población que nosotros vamos a utilizar siempre, no el que es el valor real, el promedio real. ¿Okay? Que algunas veces uno se confunde. Entonces, si uno tiene más cantidad de o mayor número de genes, M va a ser igual a la sumatoria de A por P menos Q más 2 por D por P por Q. Sumados todos esos valores para cada gen. ¿Ok? Para cada locus. Entonces, para poder entender un poco más, porque lo que nos interesa saber cuál va a ser el valor predictivo que van a tener los genes de un animal, cuando ese animal, básicamente, se aparea con otros animales aleatoriamente para generar progenie. ¿Okay? Entonces, para ver eso, tenemos que utilizar un modelo lineal. ¿Okay? Que vamos es un modelo muy similar a lo que ustedes todo el tiempo de alguna manera tratan de entender o utilizar cuando tratan de, por ejemplo, verificar el efecto de un factor en un experimento. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la dieta control en relación al efecto de la dieta A o en relación a la dieta B? ¿Ya? La única diferencia acá, que aquí nosotros necesitamos conocer el efecto del alelo. ¿Ya? Y es más complicado porque la idea es que ese alelo es más difícil de obtener la información. ¿Okay? Pero lo importante es esto. Vamos a irnos acá. Mejor se lo explico acá, que es más sencillo hacerlo acá. Ok, entonces, tenemos lo siguiente.
Supongamos que tienen un alelo, ¿ya? Vamos a definirlo como el alelo A1, ¿ok? Imagínense que ustedes pueden tomar este alelo, pueden de alguna manera aislarlo, ¿ok? El tema que este alelo, cuando se junte con alelos de la población de gametos, ¿ya? Se puede juntar con alelos A1 y con alelos A2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de alelos en los cuales estamos en el pool. Imagínense que este sea, por ejemplo, sean los ovocitos, y este sea el alelo que contiene un solo esperma. Que tiene ese alelo en particular. Acuérdense ustedes que los gametos son haploides. ¿Ok? Aquí tenemos ovocitos A1 y ovocitos A2. ¿Ok? Primera pregunta. ¿Qué tipo de genotipos se pueden generar en base a este esquema? Exactamente, se pueden generar homocigotos A1 y homocigotos A1 ¿cierto? Perfecto. Vamos a ordenar esto, entonces vamos a definir A1 para generar homocigotos y heterocigotos. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de generar este tipo de genotipos cuando tenemos este esquema? ¿Y cuál es la probabilidad de generar este tipo de alelos, de genotipo? Alguien me dijo un medio. Yo diría que no. No. ¿Por qué no? Muy bien, Felipe. Depende de la frecuencia génica. Exactamente. Es decir, el A1 tiene una probabilidad de P de generar genotipos A1 y una probabilidad de Q de generar heterocigotos. ¿Ok? Por lo tanto, si este genotipo tiene un valor de más A y este genotipo tiene un valor de D, ¿ok? Si yo calculo el valor o el promedio del efecto del gameto del alelo A1, tendría que multiplicar PA más QD. ¿Cierto? Este es el promedio del alelo A1. Lo importante de esto es lo siguiente, que efectivamente el efecto del alelo A1, o de cualquier alelo, depende de las frecuencias génicas de la población. ¿Ok? Ahora, para conocer, este es el promedio. ¿Ok? Este es el promedio de la clase del alelo A1. Pero no nos interesa el promedio, nos interesa el efecto que tiene. Y por lo tanto, yo tengo que recurrir a lo que hablamos en algún momento de utilizar el modelo para determinar el efecto. ¿Ya? Y en ese caso, tenemos el efecto del alelo 1, que sería el valor del alelo 1, es igual a el valor del alelo 1 promedio menos el promedio de la población.
Y por lo tanto, eso va a ser igual a PA más QD menos M. Y eso va a ser igual a PA más QD menos A por P menos Q por D por lo que está acá. El punto en definitiva es el siguiente. Voy a tener que ir de nuevo acá para no perder el hilo. El tema entonces es que tenemos acá el promedio de las clases, tenemos el valor de A en este caso, ¿cierto? A1 menos el promedio, y luego el efecto promedio del alelo, en este caso positivo, normal, va a ser igual a el efecto que tienen estas dos, que es básicamente la diferencia entre el promedio de los genotipos producidos menos el promedio de la población, lo que es igual a, en el caso del alelo positivo, para este ejemplo, Q... Profe, no se ve su pantalla, se ve su carita. ¿Ah, no se ve? Ya, chuta. Entonces, si uno hace los cálculos, básicamente lo que tenemos acá es que el efecto promedio del gen es igual a Q por A más D por Q menos P, para el caso del alelo positivo, que es el caso de nuestro ejemplo, o PG es igual a menos P por A más D por Q menos P. ¿Ya? Luego de hacer la resta entre el promedio de los genotipos producidos menos el promedio de la población, tenemos estos dos valores. Lo importante de esto es lo siguiente. El efecto promedio de un gen depende de las frecuencias génicas de una población. No es independiente de la población, depende de la población en la cual nosotros estemos midiendo el efecto de ese gen. ¿Por qué? Porque si el gen está en una muy alta frecuencia, el efecto que va a tener ese gen, básicamente, va a ser muy pequeñito. Y al revés, pero también depende de este valor, que es el valor de D. Por lo tanto, el punto principal de esto es que es un parámetro, el efecto promedio de un gen es un valor dependiente de la población en la cual nosotros estemos midiendo el efecto de ese gen. Y eso se ve en la práctica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, utilizamos semen de vaca Holstein en un background, o sea, en una raza de poca producción de leche, el efecto que van a tener los toros Holstein va a ser muy alto, porque hay mucha diferencia de la frecuencia génica de los toros Holstein en relación a la frecuencia de una vaca criolla. Y por lo tanto el efecto va a ser mucho más importante. Pero si la diferencia son muy pocas, el efecto va a ser mucho menor. ¿Ok? Vamos a ver lo otro importante, que esta parte de la fórmula se denomina efecto promedio de sustitución. Y ustedes se fijan que es igual en ambos casos, ¿cierto? Y es básicamente cuál sería el cambio, cuál sería el efecto de cambiar alelos A1 por alelos A2 en la población promedio, que es lo que está acá. ¿Okay? Todo esto uno lo puede explicar desde un punto de vista de un coeficiente de regresión. Donde tenemos el número de alelos y en el caso del eje de las Y, los valores genotípicos expresados como desvíos del promedio poblacional.
Y la línea de regresión sería, perdón, el coeficiente, el beta de la línea de regresión sería igual a esto. A esta parte de la fórmula. ¿Okay? Bueno, acá tenemos lo mismo para el alfa 1 y alfa 2. El efecto promedio en este caso del gen pigmeo lo vamos a denominar alfa 2, y en el caso del alelo A1 positivo lo vamos a denominar alfa 1. Pero eso depende de cada uno. Lo importante que la fórmula, es que lo importante de la fórmula es que tanto el promedio, es decir, ustedes pueden utilizar esa fórmula porque el promedio se construye en base a que la clase de menor valor está multiplicada por el Q cuadrado. Si la clase de menor valor está multiplicada por el P cuadrado, ahí la fórmula no le sirve. ¿Ok? Porque está derivada de esa fórmula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, simplemente con los datos que tenemos ahí, el efecto promedio del gen, en este caso normal, tiene un valor 0.24, y el valor del genotipo pigmeo tiene un valor de menos 2.16. Pero ese valor puede cambiar en otra población. ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, si yo sumo, acuérdense ustedes que estos son organismos diploides, y por tanto, yo necesito sumar los efectos de cada uno de los dos alelos que heredó un individuo. ¿Ok? Y la suma de estos dos valores es básicamente el valor aditivo para ese locus. ¿Ok? Y ese es el valor de A que vimos en la fórmula al principio. Valor genético aditivo. Y no es el efecto promedio, sino que es la sumatoria de los efectos promedio para cada individuo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la práctica, asumamos que podemos tener básicamente muchos animales, casi infinitos. En el caso particular tenemos un reproductor que se aparea con, en este caso son ostiones. Tenemos un reproductor que se aparea con infinitas hembras. Cada hembra tiene un número similar de hijos. Y lo que nosotros hacemos es medir el valor de esos hijos para cada una de las hembras, muchos animales, y para calcular el efecto que tienen los genes de ese reproductor a través de todos sus genes. Y este es el experimento, es decir, tendríamos el reproductor en este caso 320, cruzado con hembras al azar, muchas hembras, y cada una de esas hembras va a generar individuos, los cuales van a tener un promedio por hembra, que es el valor que corresponde a ese promedio, sería el efecto, el valor promedio de los animales, de los individuos que heredaron los genes de ese animal. ¿Ya? Lo mismo para el 120 y el otro. Y asumamos que, por ejemplo, el valor del macho, el promedio es, o el valor del macho en este caso, es 70. Tienes todas estas hembras, ¿ya? Por ejemplo, la hembra 56 tiene un valor de 135, pero los hijos de esa hembra, no ella misma, sino que son los hijos de esa hembra. Perdón, en este caso es el fenotipo de la hembra, pero lo que nos interesa no es el fenotipo de la hembra, nos interesa el valor de la progenie. Y tiene un desvío, en este caso el promedio de 12, 34, 21, etc. Y por lo tanto, si el promedio de la población es 12,5, el efecto promedio de ese macho, si el promedio de su progenie es 0.25, el efecto promedio, pues que es la mitad del valor genético, es 12,92, su valor genético aditivo sería 25,83. ¿Okay? Simplemente calculando el doble de los efectos promedio de todos los genes de ese individuo. ¿Okay? Vamos a hacer más ejemplos en la próxima clase, pero ahora quiero que tengamos 10 minutos de descanso para el quiz, que comienza a las 11:30.
¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí no tenía el chat abierto. Profe, disculpen la fórmula, el alfa era... No, era A por D por Q menos P. Alison. Me dice lo que está acá, ¿cierto? Esto. A más D por Q menos P. Sí. ¿Ya? Ya, bueno, si no tienen más preguntas, voy a dejar hasta aquí la clase y comenzamos el quiz a las 11:30. ¿Ok? Tiene... Mariana, no es momento para preguntar sobre cosas que deberíamos haber conversado mucho antes. ¿Ya? Tiene hasta las 11:30, pero eventualmente yo voy a estar en línea. Si tienen algún problema, vamos a, por tema de tiempo, no creo, son 3 ejercicios, para poder contestar las preguntas. No creo que tengan muchos problemas, la verdad. Pero les voy a dar 15 minutos más, o sea, van a tener 1 hora y cuarto, que es harto, ¿ya? Y la idea es que sean lo más explícito en el desarrollo, ¿ya? Sí, hay que escribir el desarrollo. Básicamente, ¿qué hicieron? ¿Ya? Porque es la única forma que yo tengo de entender lo que hicieron, porque si me ponen simplemente el resultado, la verdad que no sé cómo lo obtuvieron, y si lo tienen malo, no tengo cómo definir en qué se equivocaron. ¿Ok? Por eso es importante el desarrollo. Eso. Sí, por supuesto. Se pueden subir fotos. Así que lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer como quieran. ¿Ya? ¿Les parece? Si no tienen duda entonces de esto, voy a dejar la clase hasta acá y para que comiencen la prueba. Ok. Nos vemos entonces en el test a las 11:30.